Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas, y hay novedades más interesantes en relación a lo que es el mercado de pases del conjunto de Núñez, porque vamos a estar hablando puntualmente de un futbolista del fútbol argentino por el cual el más grande ya hizo una oferta formal, y es un jugador que Gallardo quiere inclusive antes de este fin de semana para que ya forme parte del plantel antes de que arranque el torneo clausura. Vamos a estar hablando del jugador que regresó, otro futbolista por el cual River hizo uso de la cláusula de repesca. Ya van dos. El primero, recordemos, fue Lautaro Rivero, que hasta viajó a los Estados Unidos para formar parte de la delegación en el Supermundial de Clubes. Vamos también a contar cómo se encuentra la negociación por Lucas Cepeda, teniendo en cuenta que el futbolista este fin de semana tuvo un partido con su equipo, con Colo-Colo, defendió la camiseta del Cacique frente a Universidad Católica, y vale la pena también comentar cómo están en este momento las charlas. Dos noticias relacionadas a lesiones de jugadores de River, una más positiva de lo que se creía en un principio y la otra lamentablemente negativa. Y también voy a hablar de algo que no mencioné en su momento, del juvenil de River que firmó la cláusula de rescisión más alta de todo el fútbol argentino y muy cerca de ser la más alta de toda Sudamérica. Y también repasaremos los días y los horarios de los tres primeros partidos del más grande en el torneo doméstico. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de cómo se encuentra la situación entre River y Talleres por Juan Carlos Portillo, este jugador cuyo nombre surgió el viernes a última hora para hacer refuerzos de River, y por el cual el más grande ya le hizo una oferta formal al conjunto cordobés y ya están plenamente negociando. El jugador de 25 años es uno de los elegidos por el muñeco para potenciar al plantel, no solo por sus cualidades técnicas, sino por su gran polifuncionalidad defensiva. Es un futbolista que se puede desempeñar como segundo zaguero, como lateral por la izquierda y también como volante central defensivo. Y no es ese clásico jugador que puede llegar a jugar allí únicamente si se da esa posibilidad, sino que ya lo ha hecho. Tiene más de 30 partidos en cada uno de los lugares recién mencionados, por lo que ya se sabe que rinde siendo polifuncional. El millonario le hizo una propuesta formal a Talleres para comprar el 80% del pase de Portillo. Si bien todavía no se sabe el monto específico de la oferta, sí lo que se añadió es que incluiría el préstamo de uno o dos jugadores. Y en Córdoba gustan dos futbolistas que hoy por hoy forman parte del plantel del más grande. Uno es Santiago Simón, cuyo representante está tratando de traer una oferta del fútbol de Europa, pero si no viene ningún ofrecimiento, es muy probable que también pueda formar parte de esta transferencia. Y el otro es Sebastián Boselli, de quien también voy a estar hablando más adelante en este video, teniendo en cuenta que es el jugador que regresó con antelación de su préstamo en Estudiantes. Ahora lo que hay que esperar es saber qué tan riguroso se pone el elenco de Córdoba a la hora de negociar. Lo que se sabe es puntualmente que Andrés Fassi, presidente de Talleres, siempre se pone muy firme a la hora de transferir a uno de sus futbolistas a otro equipo del fútbol argentino, pero por lo pronto también lo que se sabe es que en dos oportunidades logró hacerlo River, logró que la venta se terminara de llevar a cabo. Fueron en los últimos dos mercados de pases del mes de enero, exceptuando el pasado del 2025. En enero del 2024 River incorporó por una millonada, es cierto, a Rodrigo Villagra, y en enero del 2023 contrató a Enzo Díaz. Como supuestamente hay una promesa de venta para con el futbolista, es decir, desde Córdoba le habrían prometido a Juan Carlos Portillo que en este mercado de pases lo dejarían salir, es muy probable que se pueda dar justamente su partida. Pero como sucede habitualmente siempre, lo que quiere hacer el equipo de Córdoba, y esto es lógico porque también sucede con el resto de los clubes del fútbol argentino, es que prefiere esperar a ver si aparece algo del fútbol del exterior para no tener que transferir directamente a su jugador a otro equipo del fútbol local. Todavía no se sabe puntualmente qué es lo que opina el futbolista, pero teniendo en cuenta que acá en Argentina jugó en Unión y Talleres, seguramente crea que pasar a River es un salto en lo que respecta a lo económico y a lo deportivo. Así que es muy probable que a más tardar durante el transcurso de esta semana el representante del jugador empiece a ejercer presión, siempre y cuando la oferta de River sea mínimamente digna.
Y vamos ahora a resumir el caso de Sebastián Boselli porque técnicamente se estaba preparando para jugar dentro de unos días la final entre Estudiantes y Vélez por la Supercopa Internacional. Sin embargo, el millonario hizo uso de la cláusula de repesca y lo puede traer en cada uno de los mercados de pases. De hecho, tuvo la posibilidad de traerlo a coste cero durante el mes de enero. Sin embargo, en ese entonces veían óptimo que arranque el 2025 con Estudiantes porque en River no iba a tener lugar. Acá la pregunta que todos se hacen en este momento es si traen a Boselli para tenerlo en cuenta o si en definitiva lo traen para negociarlo y de esa manera liberar cupo. Cualquiera de estas dos formas no entrarían en lo que mencioné recién, en la posibilidad de que Boselli sea traspasado a Talleres, porque recién dije que el equipo de Córdoba podría pretender a algunos futbolistas de River en calidad de cedido. Y si Boselli se va a préstamo a Estudiantes, seguiría ocupando cupo de extranjero. Para que un futbolista deje de ocupar cupo en un equipo de nuestro país, tiene que irse sí o sí a préstamo, pero a un club del fútbol del exterior. Así que en ese sentido no tendría mucho sentido el hecho de que Boselli haya vuelto a River proveniente de Estudiantes. Otros dicen que fue únicamente por el hecho de que Juan Sebastián Verón, el presidente del Pincha, tuvo algunas palabras a través de sus redes sociales, algunas indirectas, un tanto extrañas para con River, y esto sería prácticamente un ajuste de cuentas, como se dice habitualmente. No sabemos si Gallardo lo va o no a utilizar. Hoy parecería que el equipo tiene demasiada cantidad de centrales, sobre todo porque todavía no se han decidido las salidas ni de Leandro González Pires ni de Federico Gattoni. Supongamos que estos dos se llegan a ir y ahí sí podría haber un hueco importante, teniendo en cuenta que los zagueros de River para este semestre serían Paulo Díaz, Luca Martínez Cuarta, Germán Pesela y los dos futbolistas que vinieron a través del uso de las cláusulas de repesca. Lautaro Rivero, proveniente de Central Córdoba, antes de que se dispute el Supermundial de Clubes de la FIFA, y Sebastián Boselli hace aproximadamente 48 horas. Habrá que esperar para saber puntualmente si River repescó a Boselli por el hecho de que lo quiere transferir al exterior y de esa manera liberaría un nuevo cupo de extranjero, o si en definitiva el nivel que tuvo en Estudiantes, según la cabeza de Gallardo, cree que es lo suficientemente bueno como para que tenga una nueva oportunidad en el elenco de Núñez. Boselli tiene contrato con River por un par de años más, por lo que podría sumarse tranquilamente al plantel. Y mientras River y Colo-Colo negocian por su llegada, Lucas Cepeda fue titular en el duelo que Colo-Colo justamente jugó este fin de semana contra Universidad Católica. Por lo pronto, el más grande está esperando de que se efectivice al 100% la transferencia de Adam Vareiro al Fortaleza de Brasil. Para liberar el cupo al 100%, lo que tiene que pasar es que el delantero paraguayo tiene que firmar contrato con el conjunto brasileño. Ya se arregló su salida, $3,5 millones por el 70% del pase. Una vez eso suceda, se libera cupo y el más grande ya puede incorporar a un jugador nacido fuera de la Argentina, y el primer lugar sería para Lucas Cepeda, el futbolista de Colo-Colo de tan solo 22 años. Hay muy buenas recomendaciones por parte de las personas que lo han dirigido en Chile. La realidad es que es un jugador muy polifuncional en ofensiva, puede jugar por izquierda, por derecha. Contra el más grande el año pasado, vistiendo la camiseta de Colo-Colo en los cuartos de final de la Conmebol Libertadores, o hasta de carrilero por el costado izquierdo. Si bien es cierto que la idea de Gallardo es utilizarlo como delantero, ya sea como segunda punta o por alguno de los dos costados, sabe también el entrenador que puede usarlo en caso de que el partido así lo requiera, en una faceta un poco más batalladora, es decir, siendo carrilero para poder retroceder hacia atrás. Cepeda es un futbolista que cuando Argentina enfrentó a la selección chilena en el último partido que jugaron a inicios de junio por la jornada número 15 de las eliminatorias sudamericanas, fue sin dudas el mejor futbolista del equipo trasandino en cuestión, y a través de las redes sociales muchos hinchas de River pidieron que la dirigencia del conjunto de Núñez negociase para contratar al jugador. Colo-Colo siempre estuvo dispuesto a negociarlo, más allá de que en algún momento se dijo que tenían algunas ofertas del fútbol italiano y que eso iba a poder perjudicar su llegada a River. En este momento lo que estaban esperando desde la dirigencia del más grande es que se libere el cupo para terminar de formalizar la última oferta. River quiere aproximadamente el 60% del pase del jugador en alrededor de $4 millones. Es probable que Colo-Colo pueda pedir un poco más y vender una parte más del pase, teniendo en cuenta que el equipo chileno quiere quedarse con un porcentaje de la ficha para que si en algún momento, en un par de años, el jugador es vendido al fútbol extranjero luego de jugar en River, vuelva a recibir un dinero mediante su segunda transferencia. Esto ya sucedió en su momento cuando River incorporó a Pablo Solari,
En ese entonces River pagó 5 millones de dólares por el 60% del pase y cuando lo vendió ahora en el mes de enero, Colo-Colo se volvió a sentir beneficiado. Así que en este instante se espera liberar el cupo y Cepeda sería nuevo jugador de River. Vamos ahora a hablar de dos situaciones en relación a lesiones. Primero vamos con la mala noticia que tiene que ver con lo de Maxi Meza, un futbolista que se había recuperado al final del semestre pasado luego de haber sufrido una pequeña fractura en una de sus costillas, pero la lesión de la que estamos hablando no tiene absolutamente nada que ver con eso. De la lesión recién mencionada ya Meza está totalmente recuperado. Ahora lo que sucede es que lamentablemente la molestia que lo venía acarreando durante el primer semestre, recordemos que tuvo que parar entre 4 y 5 partidos para que esto no lo perjudicara más y después cuando regresó tuvo la mala suerte de sufrir la otra lesión. El futbolista en cuestión sufre una lesión crónica y continúa siendo una dificultad importante al momento de desarrollar la actividad física de una manera constante y normal. Por ese motivo, desde el lado del médico de River se comunicó que este lunes, es decir hoy, quizás ya fue sometido a la operación, Meza tendrá que pasar por el quirófano para recibir una tenolosis del tendón rotuliano izquierdo a causa de una tendinopatía rotuliana, que es la lesión que viene sufriendo desde principios de este año. Después de ser intervenido quirúrgicamente, tendrá aproximadamente entre 2 y 3 meses de recuperación. Es decir, la idea puntualmente es que Meza vuelva a jugar a mediados del mes de septiembre. Si los tiempos dan para que pueda estar en los hipotéticos cuartos de final de la Copa Libertadores, ese sería el momento de su regreso. La mala suerte de que había terminado siendo titular en el Supermundial de Clubes de la FIFA y creo que Gallardo lo planeaba para justamente empezar desde el arranque en el partido del próximo domingo ante Platense en el arranque del torneo clausura. Por lo pronto es una noticia que le impide a Meza por lo menos mostrar algo de regularidad. Hasta el momento, desde su llegada a River, yo creo que no ha rendido como se esperaba. Es cierto que no se pagó mucho por su arribo, de hecho Sansolo River abonó 2 millones de dólares, pero es un jugador que era muy importante para el muñeco cuando lo pidió como incorporación a mediados del año pasado y hasta ahora no se ha visto la mejor versión de él, salvo por algunos partidos muy puntuales. Ahora se deberá esperar, lamentablemente, para saber en qué estado se va a encontrar en el momento de su regreso. Por el momento Gallardo no puede pensar en él para el armado de la formación inicial en el arranque de este segundo semestre del 2025. Es un jugador que seguramente cuando se encuentre mejor físicamente podremos verlo en otra faceta del juego y de esa forma quizás mejore su nivel. Y la buena noticia se recibió por el lado de Sebastián Driussi. Recordemos que el atacante en cuestión se lesionó en el primer partido que River jugó en el Supermundial de Clubes de la FIFA, en aquella victoria 3-1 contra el Urawa Red Diamonds de Japón, y eso le impidió al más grande poder contar con él para el resto de la competencia. Por lo pronto, si bien es verdad que no va a estar disponible para el debut ante Platense, la recuperación de Driussi está siendo muchísimo más rápida y mucho más veloz de lo que se preveía en primera instancia. Recordemos que sufrió un esguince severo en el ligamento interno del tobillo izquierdo que lo iba a dejar prácticamente 2 meses afuera. Si tenemos en cuenta que su lesión contra el Urawa fue el 17 de junio y el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay es el 14 de agosto, muchos hacían cuentas para ver si podía estar con lo justo para ese encuentro. Sin embargo, los tiempos se van a reducir y Driussi podría estar nuevamente en el terreno de juego 3 semanas antes, es decir, no estaría para el partido ante Platense, claro está, porque eso sería apurarlo, pero para el duelo de la segunda jornada frente a Instituto, que ahora voy a estar contando cuándo se va a estar disputando, el atacante ya podría estar a disposición. Hoy realiza tareas livianas en campo, más gimnasio y kinesiología, y la verdad es que en un momento se pensaba que en este entonces todavía no iba a poder hacer absolutamente nada. De hecho, para los primeros días de agosto se estipulaba que Driussi iba a poder nuevamente entrenar a la par de sus compañeros, pero la idea es que sobre el final de esta semana ya pueda sumarse al grupo. Como dije, como el partido ante Platense queda muy poco porque va a ser el domingo, no hay prácticamente posibilidades que esté para ese duelo en cuestión, pero para las siguientes fechas, para los duelos que River va a estar jugando antes de enfrentar a Libertad por los octavos de la Copa, seguramente Driussi esté disponible. Una muy buena noticia para el muñeco, que igual está esperando que se termine de cerrar la llegada de Maxi Salas y seguramente también se pida otro delantero, aunque todavía no está claro
qué rol va a ocupar ese atacante. Teniendo en cuenta que todavía no se ha transferido a Miguel Ángel Borja, Gallardo todavía no quiere incorporar una referencia de área, quiere esperar hasta que el atacante, el colombiano, se vaya del club, porque si no habría superpoblación de puestos en ese sector. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Agustín Roberto volverá a jugar durante el mes de agosto después de recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados y no quiere tener a tantos futbolistas en el mismo sector de la cancha. Y otro jugador que también es delantero es Bautista Dadín, y si bien es cierto ya hice una pequeña mención en relación a lo que sucedió con este atacante juvenil, para mí vale la pena remarcarlo nuevamente y dar un poco más de detalles en relación a lo que sucedió con este chico que acaba de firmar su primer contrato profesional con River, con la cláusula de rescisión más imponente de toda la historia del fútbol argentino y una de las más altas del fútbol sudamericano. Solamente 2 o 3 cláusulas en el fútbol brasileño tienen un valor idéntico a los 100 millones de euros que hoy por hoy están estipulados en la cláusula de rescisión de Bautista Dadín. Una verdadera salvajada. Muchos creíamos que era imposible firmar números de esta magnitud, teniendo en cuenta que el jugador, no voy a decir que está prácticamente atado a River, pero a la hora de negociar con un equipo extranjero, el más grande tiene el 100% de la consideración a la hora de poder poner los requerimientos justos como para transferirlo al extranjero. Yo creo puntualmente que en el momento, ojalá que esto sea dentro de 3 o 4 años, se venda Bautista Dadín, y es bastante improbable que sea vendido por 100 millones de euros. Yo diría que prácticamente imposible, y seguro desde el lado de la dirigencia de River hubo algún cierto de guiño para con su agente deportivo para saber que si vieron la oferta de entre 30 a 40 millones, obviamente con el jugador teniendo un buen nivel en la primera de River, esa oferta ya va a ser suficientemente válida. No sé si para venderlo puntualmente, eso dependerá del momento del semestre en el cual nos encontremos, pero sí por lo menos para negociar y escuchar esa propuesta en cuestión. No creo que River diga 100 millones de euros o nada, sino prácticamente es imposible que algún equipo del fútbol, inclusive europeo, venga a poner, porque son muy pocas las transferencias a lo largo de toda la historia que se han realizado por esos números, y solamente se han hecho por jugadores que ya se encontraban en su momento en el viejo continente. Ningún jugador de Brasil se ha ido por esos números. De hecho, la venta más grande de la historia del fútbol sudamericano es Neymar del Santos al Barcelona por 88 millones de euros. No alcanza los números que firmó Bautista Dadín en su cláusula de rescisión. Por lo pronto, el juvenil fue a los Estados Unidos a formar parte del plantel de River en el Supermundial de Clubes. No sumó minutos, pero teniendo en cuenta la lesión de Driussi y, como dije recién, que Salas todavía no firmó contrato, que no se sabe cuál es la situación de Borja, no descarto que puede ir al banco de suplentes en los primeros partidos del torneo clausura, teniendo en cuenta que es un jugador al que Gallardo quiere tener en cuenta. Y la siguiente noticia es más para los hinchas, teniendo en cuenta que ya se sabe el día y el horario exacto de los primeros 3 encuentros que va a estar disputando el más grande por el torneo clausura 2025. Lo que hay que también tener en cuenta es que River en algún momento durante estas semanas antes del 30 de julio tiene que disputar su cotejo correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina contra San Martín de Tucumán. De hecho, solo el más grande y Boca, que tiene que enfrentar a Atlético Tucumán, restan por jugar sus respectivos encuentros en esta instancia. Ya el resto de los partidos, los otros 14 duelos de 16avos de final, ya fueron disputados y se conocen a los equipos que están en los octavos de final de la competencia. Pero por lo pronto, repasando cómo arranca el fixture de River en este segundo semestre del 2025, el primer duelo será el domingo 13 de julio en la vuelta del hincha del Millonario al Estadio Monumental frente a Platense por la primera jornada de la zona B. Recordemos también que el formato del torneo es idéntico al que se disputó en el primer semestre, 2 zonas de 15 equipos cada uno, los 8 mejores clasifican a los octavos de final y a partir de ahí el mejor ubicado juega en condición de local los duelos de octavos, cuartos, semis, hasta la gran final que se disputará en terreno neutral. El equipo campeón, Platense, no tiene ya su dupla de entrenadores que levantaron el título, a Gorsi y Gómez, por lo que River enfrentará un conjunto prácticamente nuevo. Segunda fecha será 6 días después, el sábado 19 de julio, desde las 21 horas, horario nuevamente nocturno, contra Instituto en Alta Córdoba. Y el tercer partido ya confirmado es el primer clásico que disputará el conjunto de Núñez, River contra San Lorenzo, domingo 27 de julio, desde las 20:45 horas.
Como habrá 8 días entre el cotejo de la segunda y la tercera jornada, es muy probable que el miércoles 23 de julio se lleve a cabo el partido por los 16avos de final contra San Martín de Tucumán. Será en esa jornada o una semana después, el miércoles 30 de julio. Después ya no hay más fechas, falta para que la Copa Argentina todavía lo defina oficialmente, y además hay que determinar la sede, más allá de que ya se sabe que el duelo se va a jugar en el interior del país, teniendo en cuenta que River va a enfrentar a un conjunto tucumano. Pero por lo pronto, confirmados los 3 primeros partidos de River en el torneo clausura. Domingo 13 de julio contra Platense en el Monumental, sábado 19 de julio contra Instituto de visitante y domingo 27 de julio, primer clásico contra San Lorenzo. Núñez. A partir de hoy lunes ya tenemos que ir conociendo nuevos refuerzos para River, porque hasta ahora solo se trajo a Maxi Salas, que encima todavía no se hizo la revisión médica y no firmó contrato, por lo menos en el momento en el que estoy haciendo este video. A lo mejor lo hizo a primera hora de este día lunes, este video lo estoy grabando domingo por la noche, pero por lo pronto ya tienen que empezar a cerrarse las incorporaciones para el equipo del Muñeco. Por lo pronto esta es la última semana antes de que arranque el torneo clausura, y si bien, como se sabe habitualmente, no vienen todos los jugadores antes del arranque de la competencia, para lo que va a ser el inicio, la reanudación, mejor dicho, de los octavos de final de la Libertadores, ya tiene que estar todo el plantel completo sin ningún tipo de excepción. Se busca contratar a Juan Carlos Portillo, proveniente de Talleres de Córdoba. Se arregló el regreso de Boselli, de Estudiantes, mediante el uso de la cláusula de repesca. Se espera cerrar a Cepeda, el jugador de Colo Colo, una vez Vareiro firme con el Fortaleza de Brasil y si libere el cupo de extranjero. Maxi Mesa entre 60 y 90 días afuera de las canchas. Driussi podría regresar para la segunda jornada ante Instituto en Córdoba, y Bautista Dadín firmó su primer contrato profesional con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.